Nosotros somos los únicos conspiradores. Vuestra merced por haber agobiado al país con exacciones insoportables y yo por haber querido librar al pueblo de semejante tiranía. Tupac Amaru II. Acompáñanos a la aventura de los errores pasos para que comprobemos juntos que la humanidad es historia. Hola, esperemos bien, que estén bien. Hemos llegado con la entrega número 15 de este podcast, donde hablaremos una vez más de un personaje histórico, esta vez de nuestro continente. Sean todos bienvenidos a este podcast, esperamos que tengan un excelente día como siempre. Les agradecemos mucho por escucharnos de donde sea que nos regalen su tiempo. Yo soy Ixel Olvera. Y yo, Israel Olvera. En este episodio literalmente fue decidido unos días antes de grabar, ya que el tema que habíamos creído no encontramos información confiable. Y bueno, de hecho iba a ser sobre la mitología inca, pero mejor decidimos dejarlo para otra vez en lo que encontramos información con fuente más confiable, como siempre. Y nos decidimos por el país que es la cuna de esta cultura inca, que es Perú. Y más precisamente de José Gabriel Tupac Amaru II, quien luchó contra el Imperio Español a favor de los indígenas. Vengan con nosotros para conocer más acerca de este hombre desconocido para muchas personas en el mundo, pero que marcó la diferencia por los derechos de las personas en su país. Conocido popularmente como José Gabriel Tupac Amaru II, su nombre completo era José Gabriel Condorcanqui Curaca de Surimana, Tungazuca y Pampamarca. Se adjudicó el nombre de Tupac Amaru II para que fuera más corto. El nombre que escogió en conmemoración al rey inca ejecutado en 1572 por el virrey de Toledo. Era descendiente de la realeza inca y encabezó la más formidable revolución indígena de la época colonial, y como en muchos otros casos, fue debido al trato menos que estelar de los corregidores españoles daban a los originarios de las tierras peruanas. Hay que destacar algo sobre él, y es que él era mestizo, como aún mencionamos hoy en día, usado de mala manera, ¿verdad? Pero ahora no es el tema a tratar. Llegó a la cima de la comunidad indígena y con las palabras de la doctora en historia María Luisa Lavina Cuetos, en su artículo para la Real Academia de la Historia, Condorcanqui José Gabriel Tupac Amaru II fue un cacique rico que poseía casas, tierras y un próspero negocio de arriería, gracias al cual hacía frecuentes viajes que le permitieron entrar en contacto con los grupos criollos. Y como lo sucedió en otros lugares, el hecho de tener herencia de ambos lados lo ayudó, obteniendo el apoyo de los indígenas, aun cuando él no vive en las condiciones de esas personas. Algunos de sus esfuerzos se centraron en acabar con la entrega de nativos para ser esclavizados. Que diga, trabajadores con malas condiciones de trabajo, ya saben, como el outsourcing en México. En las minas, a los cuales ni un aviso les daban por lo que sabemos, ya que era obligación de las provincias entregarlos para esta labor. A esto se le llamaba mita, venía del llamado trabajo minero asalariado compulsivo. En palabras diplomáticas, ¿verdad? Porque eran esclavos de las minas. Para este caso en específico es todo, válgame la redundancia, un caso en sí mismo también. Pero siendo más específicos, en una de nuestras fuentes señala que el trabajo voluntario y el que claramente no lo era está en proporción 70-30. Aún así, teniendo un tercio de la gente en condiciones de trabajo, le hace las comillas, muy malas, las puede hacer enojar, si me preguntas. En el caso específico del que encontramos datos fue de la villa imperial de Potosí, de donde extraían plata hacia principios del siglo XVII. Los salarios estaban entre los 3 a 4 reales, aunque no encontramos si eran diarios o semanales. Les daremos el beneficio de pensar que eran diarios. Pero esto no era todo. Los mayordomos de minas muchas veces no permitían el descanso dominical indígena para no variar, dándoles más tareas como una cuota de productividad, descontándoles uno de estos reales si no lo cumplían, y eso no acababa aquí. De los ingresos ordinarios se descontaba semanalmente la llamada imposición de los granos, de medio real diario. O sea que prácticamente les descontaban 7 de estos reales a la semana. Imagínense. Digamos 3 por 7 son 21. No, medio real. No. 3 reales. Más bien 3 reales y medio, pero aún así no manches. O sea, ni siquiera tenían un día de descanso en realidad.
Y bueno, otra de las cosas que deseaba abolir este señor desde el principio era quitar los llamados obrajes, que eran las fábricas de producción textil, y para no sorprenderse, la corona española había prohibido la producción de tejidos en las nuevas colonias para proteger y favorecer sus intereses comerciales. Pero siendo tantas personas ya en las colonias en América, orilló a que el rey autorizara la fundación de estos lugares en la bonita y bien pensada condición racista de que se dedicaran a fabricar solo tejidos de baja calidad aquí en América. En el año de 1570, estos obrajes se multiplicaron. Para ello se fundaron talleres en Cajamarca, Huamachuco, Huaylas, Conchucos, Paucartambo, Chongosalto, Paucar y Yanama, y Vilcachuamán, Abancay y Cusco, aunque en el mercado surandino fue monopolizado por los obrajes de Quito. Estos lugares fueron altamente rentables para los españoles, ya que tenían baja inversión y sus precios de venta eran muy altos. Una vez más, como las cosas que te venden de reventa aquí en cualquier lugar, te dicen que son de marca y te lo venden bien caro, ya sabes, lo normal. Una de sus mayores exigencias era, y digo textualmente, la supresión de los corregimientos y la creación de una real audiencia en el Cusco para una rápida administración de justicia, ya que solo existía la Real Audiencia de Lima para todo el territorio del virreinato. Y estos reclamos se convirtieron en la realidad que necesitaban, que era el deseo de que los imperialistas se largaran de su tierra, como podría esperarse o como se diría de forma dramática, el deseo de liberación del yugo español. De solo ser un reformista, se fue a un independentista o separatista, como te guste más llamarlo, buscando así salirse del dominio de los españoles, porque se dio cuenta de la realidad. Mientras siguieran bajo un imperio, nunca llegarían a tener su libertad. Y antes de pasar del todo a seguir hablando del movimiento de Túpac, hay que dar un poco más de todo el contexto que había no solo en Perú, sino en todas las colonias de los españoles en América, ya que, como sabemos, la vida de la gente común les vale lo mismo que un escupitajo en el suelo. Por más que algunos pseudo-defensores del imperialismo quieran hablar de progreso y otras cosas que en verdad solo fueron hechas de forma superficial y que siempre benefició más a España que a los pueblos conquistados. Recordemos también que a finales del siglo XVIII, España no estaba bien debido a los conflictos internacionales que ya tenía en su propio territorio. Impusieron mucha de la carga de estos gastos y falta de recursos a sus colonias, y más específicamente entre los años de 1776 y 1787, periodo en que José de Galvez ocupó la Secretaría de Indias, decretó por pedido de la corona española nuevas reformas en general. Las nuevas medidas favorecen, oh sorpresa, al crecimiento del comercio español, sobre todo en las zonas portuarias. Esto no fue así para lugares como Perú, desencadenando una gran crisis económica como se podría esperar, cayendo su industria, la circulación de moneda y, como no, una crisis social, debido al castigo y trato a las clases campesinas y urbanas, debido a lo bien conocido ahora como inflación, afectando los precios, haciéndolos más altos y haciendo los salarios más bajos, que tenían estas imposiciones, afectando aún más, como aún ahora, a las comunidades indígenas. Orilló a estas personas a levantarse en contra de todas estas injusticias. Aquí otro dato sobre lo que pasaba mientras literalmente obligaban a la gente a ir a las minas, a trabajar en la construcción o en la industria textil que abundaba tanto en Perú. Se concedían mitas también para la construcción de casas particulares, obviamente de orígenes españoles, ya que, escuchen esta frase, se consideraba de interés público, pero no era considerado de esta manera para el cultivo de determinadas plantas juzgadas dañinas como la coca y la viña, porque los poderosos siempre jodiendo a la gente que se parte más la espalda como los agricultores. Y todo este sistema trae muchas consecuencias, como se puede saber, sobre todo para la salud de las personas que están bajo este sistema, entre comillas. Por ejemplo, el traslado de la sierra al llano y del llano a la sierra de la población indígena desencadenó una gran cantidad de muertes, causando así cada vez más despoblación y haciendo que los que quedaban tengan que cumplir con todo ese trabajo que seguían pidiendo, pero que no había toda la mano de obra esclava necesaria para hacerlo. En el caso de los obrajes, comenzaban su tarea al alba, ininterrumpidamente hasta una comida entre el día y terminaban hasta que ya no se veía el sol en el poniente.
Debemos señalar algo, y es que Tupac primero intentó hacer esto por la forma pacífica, y digo textualmente, reformas que aliviaran la insoportable situación de sus protegidos. En 1776 se trasladó a Lima para solicitar que se exoneraran a los indígenas de los servicios de mita y de la abusiva explotación que padecían en los obrajes, pero todas estas reclamaciones fueron desatendidas y en 1778 volvió a su cacicazgo de Tungazuca. Y la rebelión es así que estalló un 4 de noviembre de 1780. El pueblo de Tinta, al sur de Cusco, y puso así en movimiento a todo el sur del Virreinato del Perú, hasta la región de Charcas, al igual que en el resto de los territorios sudamericanos que sufrían por lo mismo. Y de nuevo textualmente, la rebelión se extendió con gran rapidez tanto hacia el norte, hasta el Cusco, como hacia el sur, llegando hasta el lago Titicaca, para penetrar finalmente en el territorio de la audiencia de Charcas, hoy Bolivia, añade la experta. Como no puede ser de otra manera, sinceramente esto comenzó con sangre y muerte, aunque al menos esta vez del lado imperial, donde ejecutaron de forma pública al que estaba al mando del pueblo de Tinta, al señor Antonio de Arriaga, que de señor no tenía nada. El 10 de noviembre, así fue como iniciaron su marcha rumbo al norte, y como era el pueblo llano, podrán imaginar que solo tienen unas cuantas armas robadas. En su mayoría iban con lo que encontraban a la mano, herramientas de trabajo como picas y hachas, y otros con lo primero que encontraron en el camino como las viejas confiables palos y piedras. Y bueno, aquí también hay que hacer una aclaración, porque investigando en una página del gobierno de Perú decía que había empezado el 10 de noviembre con la muerte de este señor. En otra fuente de otro historiador decía que el 4 de noviembre. Entonces ahí, si por ahí alguien sabe más bien las fechas más exactas, pues también nos lo pueden dejar. Pero supongamos que el 4 de noviembre fue cuando se empezó a avisar a la gente, y el 10 se le considera oficial porque es cuando ya actuaron en contra de los españoles, ¿no? Y bueno, 8 días después, esto sí lo confirmaban todos, ganó la batalla que libró en Sangarará en el año de 1780. Y para el día 27, en Tinta, lanzó un manifiesto explicando sus razones para sublevarse. Poco después, a inicios de diciembre, se dirigió al sur, atravesando la cadena del Vilcanota, pasó por Lampa, Pucará y penetró en Azángaro, un recorrido largo para atraer a las personas a su movimiento. Por razones difíciles de comprender, Tupac Amaru no intentó entonces un asalto definitivo a Cusco, sino que regresó a Tungazuca y se autonombró soberano legítimo del imperio incaico, y en una mala decisión quiso negociar la rendición de la ciudad de Cusco para que los españoles seguramente solo vieron con ojos entrecerrados y dijeron sí, claro, cómo no. Y bueno, aún así logró que la gente aprobara su causa tanto al norte como al sur de Perú, y parte del virreinato del Río de la Plata, le hace Bolivia, Argentina también. De esta forma se convirtió en el insurreccionista más importante, por ser de los primeros en el sur de América en levantarse contra el Imperio Español. La respuesta de los realistas es como la que podemos esperar, con fusil por delante y sin ninguna palabra amistosa. Para enero de 1781, las fuerzas de Tupac fueron repelidas por los españoles, siendo infructífero su asedio a Cusco, y textualmente de una de nuestras fuentes, a partir de entonces el movimiento se estancó y pasó a la defensiva. El virrey Agustín de Jáuregui mandó desde Lima un poderoso ejército de 17,000 hombres, al tiempo que desalentó la rebeldía haciendo concesiones a los indios, como crear una audiencia en la sala especial para atender a sus quejas o limitar los poderes de los corregidores. Otra cosa importante de este señor es que ante todo intentó con la diplomacia, porque como otros independentistas, él sí tenía acceso a estudios y le importaba a su gente. En su caso, estudios jurídicos en la Universidad de Chuquisaca. Un mes antes de su derrota, que hablaremos enseguida, mandó una carta a las autoridades españolas, como ya mencionamos, sin recibir respuesta positiva, donde señalaba todo lo malo denunció de los abusos de los funcionarios a la comunidad indígena. Y bueno, su última gran victoria fue en Sangarará, como ya habíamos mencionado, el 18 de noviembre de 1780. Y así es como logró sitiar Cusco después, que era el centro de la fuerza militar de los españoles.
Esto, sin embargo, no fue algo que pudieran mantener por mucho tiempo. Ante esto, el virrey Agustín de Jáuregui decidió enviar a Cusco al señor José Antonio de Areche, con léase poderes extraordinarios, o más precisamente de forma coloquial, la capacidad de hacer lo que se le diera en gana, mientras acá sofocara la rebelión y con ello también la ejecución inmediata del mariscal José del Valle. Llegando a enfrentarse con Tupac en enero de 1781, donde por desgracia no pudo hacer nada en contra de las fuerzas imperialistas. No fue como en Mezcal aquí en México, ellos tenían la ventaja del lugar, sinceramente, así que aunque estuvieran igual de mal armados que en Perú, tienen mejor forma de mantenerse a la defensiva al menos. Definitivamente la ventaja territorial juega a favor o en contra para poder ir, ahora sí que contra el enemigo, válgame la redundancia, pero acá enviaron a varios miles para atacar a una sola isla y no pudieron hacerla caer durante varios años, mientras que en Perú, debido a esta desventaja y que al parecer eran un poco más competentes, tuvieron la ventaja de hacerlos retroceder. Y más exactamente, las batallas que perdió fueron en Checacupe y Combapata, teniendo que retroceder. Esto contribuyó a que los españoles entraran sin resistencia a Tinta, donde se dedicaron a la total destrucción del lugar y la población con ellos, supongo. Abril fue el final de la contienda liderada por Tupac. Era la noche del 5 de abril de 1781 y el ejército imperial español dio su último golpe definitivo en la llamada batalla de Checacupe, haciendo que Tupac se retirara rumbo a Combapata, pero como pasa en estas historias no pudo faltar el traidor. En este caso fue el criollo Francisco Santa Cruz, que vio primero por su pellejo sin darse cuenta que él tampoco valía mucho para la corona, por no ser peninsular y usado de la peor acción de un cobarde. Entregó a José Gabriel Tupac Amaro II junto a la familia de este, y adivinen cómo le llamaron a Tupac los españoles, lo apestaron por traidor. Aunque obviamente esto de traidor sobre a la corona española. ¿Se acuerdan de José Antonio Areche? Pues ya que debió averiguar los nombres de los cómplices y cabecillas para ahogar la rebelión, usó la vieja confiable de la tortura. Se dice que Tupac no les dio ni un nombre, en cambio pasaría a la historia la respuesta que recibieron y que mencionamos al principio de este episodio. El día 18 de mayo de 1781 fue de luto para los ciudadanos peruanos. Unos días antes se había dictado la sentencia de Tupac en la plaza principal de Cusco. Luego de ser torturado durante semanas, tuvo que presenciar cómo asesinaron a su esposa, Micaela de Bastidas, al igual que sus dos hijos mayores y de otros familiares partidarios suyos. En el caso de su hijo menor le fue un poco peor. Se llamaba Fernando y fue enviado a los presidios de África. Aquí es donde podemos señalar lo vengativo que los españoles podían ser. Bueno, vamos a decir, yo les voy a decir tranquilícense, pero ya saben, son españoles, esos tipos no saben cómo tranquilizarse. Si les matabas a su perrito, ellos iban a destruir todo tu país. Y bueno, como diríamos aquí, tranquilo viejo, por el amor de Dios. Hay que recordar que en este caso seguramente habían usado la vieja frase de que, válgame, Dios estaba con ellos obviamente y no a favor del pueblo esclavizado. Ante todo lo sucedido, como grandes personajes en la historia, su mayor enemigo y ejecutor Areche tuvo palabras positivas para describir a Tupac, diciendo que era un espíritu de naturaleza muy robusta y de serenidad imponderable. Pero esas fueron sus únicas buenas palabras, porque eso no le hizo ser un poco misericordioso, digo. ¿No era suficiente la tortura física y emocional de ver morir a su familia sin hacer nada? Pues déjenos decirles que esa fue solo una parte de su sentencia. A continuación viene una descripción gráfica de su ejecución a la vieja escuela, así que recomendamos discreción. Ok, mandaron al verdugo que cercenara la lengua de Tupac, para luego usar un método nada confiable para un desmembramiento a toda regla, usando 4 caballos, ya saben, al más puro estilo mongol. Ataron sus brazos y piernas a ellos para así intentar escolizar de una manera sumamente dolorosa y poco recomendable, además de que, según sé, el final siempre tienen que cortarlos por su cuenta, así como lo oyen, porque como ya nos ha dejado claro la historia de estas situaciones, pues durante un largo tiempo no se logró el desmembramiento que se deseaba.
Así que Areche, seguramente más cansado del asunto que por piedad de su corazón, y déjenme actuar dramáticamente, dijo, miren esto, ya tomó demasiado tiempo, necesito llegar a cenar con mi familia y mejor corten la cabeza, ahora habrá paella para celebrar. Sí, porque obviamente tenían que celebrar con paella, con su familia, luego de asesinar a otra cruelmente, claro que sí. Ya saben, son españoles. Bueno, hay que señalar que obviamente nos estamos burlando de los españoles dirigentes de ese tiempo, no los españoles de ahora, se lo tomen a pecho. A excepción de ese tipo en nuestra página de Instagram, que tuvo la cachaza de defender el imperialismo español y cómo él estaba orgulloso de los conquistadores, que por todo el progreso que hicieron en Latinoamérica. Para ti no tengo otras más palabras que decirte, porque las únicas palabras en las que puedo pensar no son muy bonitas y no me educaron de esa forma, así que no las voy a decir. Pero para los demás, pues ya saben que esto es una crítica a los dirigentes de ese tiempo. Obviamente el pueblo llano español tampoco tenía nada que ver en todo esto. Miren, nosotros no tenemos una agenda política. Si nos toca tirarle mierda a los políticos de nuestro país, también lo vamos a hacer, no se preocupen. O a la gente de nuestro país también, miren, también tenemos mucha cola que nos pisan. La verdad es que sí. Como en todos lados. Y bueno, retomando, en México, válgame, mostraron las cabezas a la población, ¿verdad? Una vez que mataron a los independentistas. Y bueno, este señor fue más al estilo mafioso, porque mandaron distintas partes de su cuerpo a poblaciones rebeldes, sobre todo al sur de Perú, clavadas en picas al estilo de Vlad Tepes. Que Vlad Tepes, más bien, aprobaría, pero que creo que no le haría gracia que le pasara a un hombre que luchó por la libertad de su país, así como lo oyen. Y esto, como se puede intuir, como muestra ejemplo de lo que les pasa a los rebeldes igualmente, esto no detuvo a que uno de sus familiares sobrevivientes continuara un poco más con la lucha. Bueno, yo creo que tomando lo que dijiste de Vlad Tepes, yo creo que lo que le hicieron a Tupac fue más bien como lo que le hicieron a William Wallace en Escocia. Ya que si recordamos bien lo que le pasó a William Wallace cuando se acabó su rebelión, lo cortaron en 4 cachos y lo mandaron a diferentes puntos de Escocia. Ah, sí, sí había escuchado que también pasó. Fue algo más parecido a eso. Bueno, al menos no lo quemaron vivo, como Juana de Arco. Lo peor de Juana de Arco y lo peor es que ella ayudó a su corona. Y la propia corona la mandó a quemar porque es que era mujer, ¿no? Ya sabes. Pero bueno, ese es otro tema para después. Bueno, si estos señores supieran algo de historia, sabrán que esto igualmente no detendría las cosas de tajo, ya que el primo hermano de Tupac, llamado Diego Cristóbal, y que usó el título de José Gabriel igualmente, inició lo que llaman como la segunda fase del movimiento tupamarista, que se extendería ese año. Diego Cristóbal se unió a otro caudillo local, si no recuerdo mal, un sobrino lejano de les faltaba un poco de originalidad, ya que se le conoció como Tupac Katari. Esto se está volviendo confuso. Ambos llevando los restos de tropas, y abro comillas porque solo eran gente común con algunas armas, presentando resistencia en el lugar de La Paz. Para el 11 de noviembre de 1781, y con la moral baja de los que quedaban al lado de los líderes rebeldes, aceptaron el indulto de la corona española, entregando sus armas. Esta etapa se considera como de la más sangrienta de toda válgame la redundancia, gran rebelión. Aún así, por lo que parece, luego de esto hubo otras escaramuzas en 1782, de las que no encontrábamos información, y en 1783 fue apresado junto a sus seguidores destacados, aunque no se esclarece si sucedieron del todo o si solo fue una excusa de los mandados por el rey español y solo usaron ese pretexto para capturarlos también. Y de nuevo de forma gráfica, según lo dejó escrito Francisco Galonge en la sentencia contra Diego Cristóbal de Tupac Amaru, textualmente, de ABC Historia, arrastrado a la cola de una bestia de albarda, llevando unas sogas de esparto al pescuezo, atado de pies y manos. A continuación fue subido a un patíbulo y con unas grandes tenazas candentes un verdugo le destrojó y quemó lentamente la carne antes de que falleciera, colgado por el pescuezo. Para terminar, su cuerpo fue desmembrado y cada una de las extremidades fue llevado a una región diferente del virreinato. Otro tanto le ocurrió a los desafortunados que le acompañaban. Ya saben, pinches españoles eran súper intensos, pero nosotros no le hicimos algo a sus pinches oficiales. Y ahí sí había problema, pero no, ellos pueden descuartizar a cuanta gente como pudiera y nadie les puede decir nada.
la hipocresía, ya saben, lo normal. Y luego a este señor Diego le pasó tantito peor, ya que no le hicieron el destrozo emocional de que le mataran a la familia enfrente. Pues a él le vamos a hacer lo mismo, lo vamos a descuartizar con hierro ardente y aún así, si aún respira, lo vamos a colgar también y descuartizarlo y otra vez repartirlo por partes, ¿no? Para el final hicieron lo mismo que con el señor José Gabriel. Como dije, diferentes partes de su cuerpo fueron enviadas como muestra. Y bueno, los fríos números del cálculo de muertes de parte de los descendientes de los incas fue entre 100,000 y 120,000 personas. Y esto en la cara de la corona imperial, ya que a raíz de todo lo sucedido sí se suprimieron los corregidores y se creó la Real Audiencia de Cusco, la que había sido una de las primeras exigencias de Tupac. Así que toma esa España. Y vamos a decir una vez textualmente de una de nuestras fuentes, a decir del historiador Carlos Daniel Valcárcel. El movimiento anticolonialista reivindicador y precursor de justicia social e independencia política más importante que haya tenido el Perú. Su valor aumenta si lo recordamos como un suceso anterior a la Revolución Francesa que tantos otros movimientos propició, acaecido cuando todavía la revolución separatista estadounidense estaba en plena pugna. Aunque podemos decir más precisamente que el proceso lleva más que eso en el futuro, es innegable darle la importancia por ser el primero y por lograr unir a tantos indígenas, criollos, españoles y personas como él con la herencia de ambas partes, en contra de las injusticias vividas bajo el dominio español. Y bueno, ya podríamos pasar a la última parte. Bueno, sabemos que igual este capítulo quedó un poquito más corto que los anteriores, que ya habían sido de 40 minutos, 1 hora. Pero igual no queríamos saturar con más temas, ahora sí que complementaran. Nada más pusimos un poco de referencia anterior a todo lo que estaba pasando ahí en el Perú. No sé qué más quisieras agregar de tu opinión de todo esto. Pues ya saben, en general tirarle mierda al imperio español y a cualquier imperio colonial de la época, porque, bueno, ya tú sabes quién eres. Tú te pasaste una buena parte del día discutiendo con mi hermana acerca de cómo tú estabas de acuerdo con el imperio español. Y bueno, no solo él, o sea, recordando un caso que también nos pasó en la vida real, yendo a un lugar muy famoso aquí de Guadalajara, que es el Hospicio Cabañas, que es famoso por todo lo que se hace ahí. Es un museo, muestran obras de arte. La cuestión es de que ahí estaban hablando de la vida de este pintor famoso de aquí de Jalisco. ¿Cuál era su nombre? Bueno, su apellido era Orozco. José Clemente Orozco. José Clemente Orozco, perdón. Entonces estaban hablando de él y de la historia también en parte del hospicio, de cómo se hizo y todo. Entonces obviamente habló de las manos esclavas, de lo que se vivió ahí en el hospicio y todo eso. Entonces había ahí unas personas españolas y había un señor ahí que como que entre dientes estaba quejando un poco de que el instructor estuviera hablando, y bueno, ni siquiera como nosotros que estuviera tirando puñas o diciendo algo en contra de ellos, sino hablando más imparcialmente pues de la historia de lo que pasó. Y bueno, este señor se estaba ahí quejando entre dientes y recuerdo que nosotros estábamos cerca de ellos. Y bueno, al menos su hijo, que era pues más joven, como de nuestra edad, pónganle en sus 20 menos de 30. Menos de 30. Sí le está diciendo a su papá, ya papá, es que esa es la verdad, el señor no está diciendo nada que no haya pasado. Y así es cierto, así lo debemos de ver. A final de cuentas es como si todos los mexicanos nada más nos identificáramos con cómo fueron los mexicas con los pueblos que tenían subyugado, ¿verdad? Obviamente no eran las peritas en dulce ni la gente tan buena onda que quisiéramos pensar. Todos los imperios eran unos malditos en cierta forma y en muchas formas en contra de sus subyugados, ¿no? Pero eso no excusa el imperio español. Ese es nuestro punto. Ajá, eso no va a excusar a que llegue otro imperio, ¿no? Como los romanos eran gachos, pues vamos a ver bien al imperio otomano que llegó poco después en varios de sus territorios. No, nada que ver. Como pienso, un asesinato no va a justificar otro, y una acción que pasó a la historia tampoco se debe
ahora sí que justificar, ¿no? Ahora, hablando del Imperio Romano, vamos a hablar un poco acerca de él el próximo episodio. Y sí, el Imperio Romano hizo muchas cosas por la humanidad. Tanto culturalmente, militarmente, socialmente, tanto que aún casi un milenio después de la caída de su imperio, aún se siente el peso de la influencia romana aún en el siglo XXI. Pero también eran unos hijos de la fregada, tenían esclavos. ¿Quién creen que inventó la crucifixión? Cómo reprimían a las tribus que no eran todos los que no eran ciudadanos romanos. El hecho de que en su imperio estaba la división entre ciudadanos y simplemente los que están bajo el yugo del imperio. Todos los imperios, no hay imperio que haya sido completamente bueno ni completamente malo. Cada uno tuvo sus partes buenas y sus partes malas. Pero obviamente pues siempre veían más por sus propios intereses, ¿no? Y obvio, por supuesto, primero iban a pensar en su gente que en pensar en sus pueblos conquistados. Por ejemplo, hablando del Imperio Otomano, ustedes han conocido hablar de los me imagino que alguno de ustedes ha escuchado hablar de los yenízaros, esa tan conocida fuente, esa fuerza de soldados de élite del Imperio Otomano. Al principio esos soldados, los yenízaros, eran ciudadanos del Imperio Otomano, pero solo se reclutaban a los cristianos, ya que había una especie de impuesto, no recuerdo cuál era el nombre, pero se traduce algo así como el impuesto de sangre, que literalmente decía que cada familia cristiana tenía que dar su primogénito para que se uniera a los yenízaros. Ok, el impuesto de sangre. O bueno, sacrificio humano, o sea, le ponían ese impuesto de sangre, pero era sacrificar a uno de los tuyos en pro de que no te hicieran nada. Por ejemplo, se cree que al final los yenízaros se volvieron tan grandes que, por ejemplo, para el sitio de Constantinopla se cree que un cuarto de las tropas que iban allí eran yenízaros. Y aunque también los yenízaros también se acabaron volviendo todo un desmadre, pero eso ya hablaremos de ellos cuando hablemos del Imperio Otomano. Ahora sí que esa es otra historia, ¿verdad? Y si miren, eso es lo bonito de tener un podcast de historia. Literalmente tenemos más de 2000 años de contenido de donde le podemos sacar. Y solo hablando de después de Cristo para acá, porque hacia atrás también hay mucho que abarcar. Digo, no solo hablando de la prehistoria y todos los imperios y todo lo que sucedió antes de Cristo, o sea... No, sino todas esas civilizaciones perdidas de las que ya no se habla mucho, como los hititas, los sumerios, Gilgamesh, ¿alguien? Sí, también. Ahora sí que hay mucho hilo de dónde cortar, ¿no? Y bueno, ya pasando a la última parte, pues ahora no tenemos tampoco datos curiosos sobre este señor, les trajimos todo lo que pudimos encontramos. Entonces, pues mira, gracias a la gente aún de Bélgica que nos escucha, también hemos aumentado los escuchas de España. Esperemos que no se tome personal nada de este capítulo, lo que hemos dicho antes. No lo decimos por los españoles recientes. Pero miren, no nos vamos a cansar de tirarle a la Inquisición ni al Imperio Español. Esperemos, no sé. Pero no se preocupen, tenemos a tirar al Imperio Inglés, incluso al propio gobierno mexicano. No se preocupen por eso. Aquí le tiramos piedras a todo y a todos. Sí, pues sí. Y bueno, también ya tenemos más escuchas de Argentina. Y bueno, la gente de Suiza que aún nos escucha. De Bolivia, Nicaragua, Perú. Hay alguien de Honduras y de Nicaragua. Y bueno, aquí también quisiera mandarle un saludo especial a Edson Gutiérrez del podcast de Historias de Origen. Vayan a escuchar su último episodio sobre el Santo Grial. Y bueno, también saludos especiales a los que nos comentaron del capítulo de Santo Tomás de Aquino donde lo estuve compartiendo yo. Uno de ellos fue Luis Ángel Araujo González, que también tiene un podcast. Disculpa, no escribí el nombre de tu podcast. Y bueno, él nos dijo que fue una bonita introducción a Santo Tomás de Aquino. Dice que le encantó y que si un día hablamos de Nietzsche, de Wagner, de Schopenhauer o Kant, que bueno, que le encantaría participar con nosotros. Mira, yo estaba pensando en algún momento hablar de Nietzsche,
Pero si voy a hablar de Nietzsche, voy a ocupar ponerme en el mood y voy a ocupar ponerme hasta el queque de alcohol y supermánico depresivo, porque así era ese cabrón. Pues la mayoría de los filósofos estaban un poco locos. No, pero no se escuchó las cosas que decía Nietzsche. Ese tipo tipo tenía no es por nada, ese tipo tenía serio problema con su psique. Y no hablo solamente de su existencialismo. No tengo palabras. Pues es que pues era su forma de ver el mundo, ¿no? Una forma muy, muy, muy oscura, cabe destacar. Como puedes pensar que también Maquiavelo es una de esas personas que literalmente se le atribuye en un solo adjetivo calificativo. Maquiavélico. La cosa con Maquiavelo, mientras que Nietzsche veía el mundo como este lugar frío y oscuro que no tenía ninguna clase de redención, Maquiavelo como que trataba de absorber todo eso, y mientras veía el resto del mundo que no fuera el mismo como herramientas para un fin, no como personas. Pues Maquiavelo hizo su reflexión más fría sobre la política, ¿no? Y que sinceramente, como muchas otras grandes obras, han pasado a la historia porque pues el humano se sigue repitiendo en sus acciones, entonces no es que haya cambiado demasiado, ¿no? Pero bueno, también son otros personajes de los que podríamos hablar alguna vez, y obviamente de sus obras más destacadas para reflexionar en nuestros días, ¿no? Y bueno, también un saludo a Javier Ortiz Flores, que nos dijo que Tomás de Aquino, eso sí es un riesgo, va a estar bueno. Casi nadie habla de teología por estos días. Bueno, un saludo para ti también. De hecho, si ya lo escuchaste, si ya lo escuchaste, te habrás dado cuenta de que evitamos mucho hablar de la teología en sí y tratar de centrarnos en la historia del propio Tomás, ya que nosotros tampoco nos queremos meter en mucho rollo con la religión, ya que eso siempre es un tema muy controvertido. Y bueno, también un saludo a Luis Alfredo Morales, que fue uno de los que nos estuvieron apoyando cuando yo pregunté cómo mejorar aquí nuestro audio y cómo grabar mejor. Pues fue uno de los que se ofreció a seguirnos ayudando. Un saludo para ti. No me dijiste cuál era tu podcast, pero gracias por todo. Y bueno, dinos, porfa. Y bueno, también hay toda la gente que no me estuvo respondiendo y dándome sus indicaciones. Hay una disculpa si no los mencioné a todos, pero muchas gracias por sus recomendaciones. Y bueno, ahora sí que eso sería todo por hoy. Al final aún así terminamos más o menos en... ¿cómo se dice? Pues en la marca de los 40 minutos. Ajá, en la marca que hemos estado teniendo de media como para nuestros episodios. Entonces, pues muchas gracias por escucharnos. Esperemos que tengan una buena semana y nos escucharíamos el próximo domingo. Hasta la próxima. Adiós.